Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Grande es Jehová. Buenos días. Tenemos un bonito día blanquito, ¿no? Sí, gloria a Dios. Toda la noche ha nevado, muy bonito despertar con la nieve. Cuando ya está recogida por los camiones, ¿verdad? Si no es un poco de estrés conducir con tanta nieve. Algunos que viven arriba se demoran todavía en limpiar. Me imagino que Mario, por ejemplo, media hora tratando de sacar la nieve para salir. Pero por la gracia de Dios está aquí con su hija. Bienvenida. ¿Tu nombre es? Florencia, bienvenida Florencia. Los que también vienen por primera vez, creo que no hay más que vienen por primera vez. Bueno, el día de hoy tenemos una prédica que viene de la anterior que prediqué. No sé si recuerdan que hablé sobre David y Mefiboset. No sé si recuerdan. Y en la historia de David hay muchas historias dentro que son muy, muy interesantes. Y una de las historias que me habló el Señor en esta semana fue la historia de Abner y Joab. No sé si conocen a los dos generales, Abner y Joab. Abner era el general de Saúl y Joab era el general de David. Voy a hablar un poquito sobre quién era Abner. Discúlpenme, voy a poner primero un cronómetro para no pasarme del tiempo. Abner era el general de Saúl y también era su primo. También eran primos. Cuando Saúl muere, Abner nombra al hijo de Saúl rey de Israel, ¿verdad? Su sobrino era Isboset. Y hay un acontecimiento que menciona la Biblia, que es cuando Abner sale con su gente, con sus militares, y Joab también sale con sus militares. Joab era el general de David y David era el rey de Judá. Y salen y de repente se encuentran en un arroyo que se llamaba el lugar Gabaón, ¿verdad? Y se encuentran específicamente en un lugar que recibe el nombre de la batalla que se va a llevar a cabo ahí. El nombre es bien interesante. El nombre se llama, no sé cómo será en el hebreo, pero es Helkat Hasurim, que quiere decir campo de filos de espada. ¿No? Interesante. O también llamado de los adversarios o de los bandos. Era muy bonito, bonito. Era interesante que cuando acontecía algo en algún lugar, le ponían el nombre de ese suceso, ¿no? Y ahí se enfrentan los soldados de Abner con los soldados de Joab. Yo me puedo imaginar la escena, ¿no? De repente llegan, se encuentran, y Abner es el primero que dice, ¿no? A ver, entonces, ¿qué? Nos enfrentamos, ¿no? Como, enfrentémonos, ¿no? Entonces cruzan un grupo de los soldados de Joab y se encuentran y empiezan a luchar. ¿Cuál película? Abner era una persona íntegra. Podemos ver cómo él, a pesar de que David es nombrado rey de Judá y David había ganado muchas batallas, ¿no? Decía que Saúl mataba a sus miles y David mataba a sus 10.000, sus 100.000. David era alguien que notoriamente tenía poder. Y aún así Abner se mantiene fiel a la casa de Saúl. Y en esta batalla, cuando él está luchando contra los soldados de Joab, hay alguien que se la agarró con Abner, como decimos en Perú, ¿no? Se la agarró con él, no lo soltaba. Y ese era el hermano de Joab, uno de los hermanos. Se llamaba Asael. La Biblia menciona que Asael era ligero de pies, o sea, era rapidísimo, era muy ágil. Y quizás en la juventud quería demostrar que él era suficientemente fuerte y quería vencer al general Abner. Pero esa integridad de Abner lo lleva a decirle a Asael, por favor, vete, no me enfrentes, busca a otro. Mira, pelea con ese, derrótalo y cógete su botín, quédate con él. Pero él no, seguía, insistía. Dice que no se alejaba ni a la derecha ni a la izquierda. Estaba ahí, empecinado en derrotar a Abner. Y Abner le dice por segunda vez, aléjate, y le dice algo muy interesante. Le dice, después, ¿cómo voy a poder mirar a tu hermano, Joab? Vamos a leerlo, vamos a leer el texto que está en 2 de Samuel, capítulo 2.
Segunda de Samuel capítulo 2. Versículo 12. Segunda de Samuel capítulo 2, versículo 12. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron un número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Hasurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí, porque ¿cómo he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la 5ª costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército. Hicieron alto en la cumbre del collado. Vamos a detenernos ahí. Eso ha sido un poco lo que hemos visto hasta ahora. Una batalla muy reñida. Y Abner sabía qué clase de general era, confiaba en sus capacidades, sabía que podía vencer a Asael, pero Asael no sabía que iba a ser derrotado. Y lo mata. Joab lo persigue hasta la noche, lo persigue hasta que se encuentra con el ejército reunido de Abner, ¿no? Y aquí sucede algo que es una de las partes centrales de la prédica de esta mañana. Abner le declara unas palabras y le dice en el versículo 26: y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? En esta batalla, el texto menciona que Abner perdió 370 hombres. 370 hombres murieron esa tarde en esta batalla. Y Joab perdió 20. Pero uno de ellos era su hermano. Entonces podríamos decir que para Joab él había sido el que había perdido la batalla, a pesar de que en número no había sido así. Y después de esta batalla, después de este acontecimiento, Joab, hay un punto de quiebre. Joab ya no puede volver a ser el mismo. Y no va a volver a ser el mismo, porque algo queda grabado en su corazón. Y eso es la venganza. En su corazón se llenó: algún día me voy a vengar. Él se detiene y no sigue persiguiendo a Abner, porque ya no podía. El ejército se había reunido, entonces decide retirarse. El final, hermanos, el final de todas las peleas por odio, por disputas, solo trae amargura.
No hay paz en tomar venganza por nuestra mano. No existe la paz en tomar venganza. Se vuelve un círculo constante de odio. Debemos dejar que el Señor tome el control en nuestra mente y corazón. Vivir con un corazón lleno de odio y amargura solo conlleva a cosas peores. Cosas que probablemente, hermanos, no sabíamos que éramos capaces de hacer. Nos desconocemos. Es como que, ¿cómo es que pude llegar a hacer eso? Y sería bueno que nosotros mismos digamos cómo es que pude llegar a hacer eso, pero hay veces que no nos damos cuenta. Y la gente alrededor dice, ¿cómo él o ella hizo eso? Santiago 1:15. Santiago, capítulo 1, versículo 15. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto es una verdad. Lo que está en nuestro corazón, eso va creciendo y va creciendo. Hasta que da a luz el pecado y da a luz a la muerte, como dice Santiago. Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, si todo el tiempo en mi vida me encuentro insultando, todo el tiempo en mi vida estoy molesto, estoy fastidiado las 24 horas del día, aun cuando duermo estoy renegando. Gracias. Si me expreso mal, si trato mal a las personas, si trato mal a mis hijos, si trato mal a mi esposa, a mi esposo, a mi perro, si trato mal a todo el mundo, solo hay pesimismo en mi vida. No hay algo que me motive, no hay algo que yo pueda motivar a otros tampoco. Todo me parece mal, nada es suficiente. Tengo que evaluar qué es lo que tengo en mi corazón. Porque este texto dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Si hay algo bueno que está saliendo de mí, es porque hay cosas buenas que están en mi corazón. Eso es un reflejo. Y por el contrario, el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de lo que hay más en tu corazón, de lo que abunda, como dice la palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es inevitable. Al menos que sean mudos. Y aún así, en señas también pueden insultar, ¿no? Pero lo que está abundando en tu corazón, eso va a hablar tu boca. Tengo que evaluar qué es lo que tengo. Porque esta es una frase que siempre dice mi papá. Como pienso, siento. Y como siento, actúo. Como pienso, siento y como siento, actúo. Hebreos 13, 20, 21 dice, voy a esperar que lo encuentren, Hebreos capítulo 13, versículos del 20 al 21. Capítulo 13, versículos del 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Amén. Si no estamos siendo controlados por el Espíritu Santo, si no es Él el que transforma nuestras vidas,
es muy difícil, hermanos, que podamos producir algo bueno. La bondad, las cosas buenas que podemos dar provienen del Señor. No hay ninguna persona buena, ¿no? Cuando le dicen maestro bueno, dice, no, no me digas bueno, bueno solo es mi Padre. Las cosas buenas que podemos dar y ofrecer es por la gracia de Dios. Y lo dice el texto, ¿verdad? Para que hagáis su voluntad haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Ahora, quizás podemos ser muy buenos para los hombres, como era el caso de Joab. Joab era una persona, era un general estupendo. Era implacable. O sea, tú le pedías algo a Joab y Joab lo hacía. Y lo hacía bien. Pero no era agradable ante los ojos de David. Mucho menos ante los ojos de Dios. Hay personas que pueden verse que hacen cosas buenas, que son buenos. Pero eso no quiere decir que sean buenos para Dios. Y nuestra prioridad es agradar a Dios, no a los hombres, ¿verdad? La palabra lo menciona. Agrademos en primer lugar a Dios y no a los hombres. ¿Y cómo lo hacemos? Por la obra de Jesucristo, porque Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él. Hay algo muy interesante que sucede en el cuerpo humano, en los seres humanos. De seguro les ha pasado a todos. Porque cuando hay enemistad, cuando hay un pleito, cuando hay amargura, cuando hay venganza, aún también cuando hay amor, cuando hay alguna emoción, eso afecta al alrededor. ¿No les ha pasado que con tan solo mirar a una persona se les acelera el pulso, el corazón? Sus manos empiezan a sudar, les empieza a doler la cabeza. Algunos tienen ganas de vomitar. No lo pueden ver, no la pueden ver. Con tan solo mirar lo que está en la estación al fondo, ya lo ves ahí el pelo y ya dices, ya se me malogró el día. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que sin que te hayan tocado, sin que te hayan hablado, te esté afectando dentro de tu cuerpo? La amargura, el enojo, afecta nuestra vida física también. Así también en el lado amoroso, ¿verdad? Cuando ves a la chica que te gusta al fondo, ya tu corazón está que late, porque así nos hizo el Señor. Sentir el olor de esa persona, ¿no? Uy, su perfume, ay, ¿no? Ya nos afecta. Pareciera también, hermanos, que hay personas que tienen poderes psíquicos, que cuando caminan, la gente los ve y se alejan, se dan la vuelta, ¿no? Ahora en el trabajo hay una persona que todos tratan de esquivarlo como sea, ¿no? Viene con la grúa esa que se mueve, viene rápido y todos se disparan porque no quieren ni toparse con la persona. La palabra de Dios dice en Romanos 12, capítulos 18 al 19. Romanos 12, capítulos 18 al 19. ¿12? 18 al 19. Pablo dice, si es posible, si pueden, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En lo que dependa de nosotros, todo lo que yo pueda hacer para dejar esa amargura, dejar ese odio, tengo que hacerlo. Todo lo que pueda hacer. Hermanos, quizás cuando digo esto pensamos en personas que son así, pero veámonos a nosotros mismos, si somos esa clase de persona. Si somos esa clase de persona que la gente nos evita, porque en nosotros hay amargura, porque en nosotros hay conflicto, porque en nosotros hay venganza. ¿Somos esa clase de persona? ¿Somos la clase de personas que llegan a casa y los niños se esconden? ¿O que cuando llega al trabajo todos les malogras el día?
O somos de las personas que cuando llegamos a algún lugar la gente sonríe, pero sonríe de verdad y se alegra. ¿Qué clase de personas somos llamados a ser? Y digo somos llamados a ser porque sí, somos llamados a ser un tipo de personas. De repente decimos, no, pero yo estoy cómodo como soy. Yo me siento feliz así como soy. ¿Por qué debería cambiar? Porque si queremos seguir a Cristo, Cristo nos dice cómo debemos ser. Eso nos choca como seres humanos, ¿no? Como individuos, ¿no? A mí nadie me va a decir cómo tengo que ser. ¿Por qué? Pero sí, el Señor nos llama. Vamos a leer Filipenses 3, 17 al 19. Filipenses capítulo 3, versículos del 17 al 19. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahora Pablo nos dice que seamos imitadores de Él. ¿Por qué? Porque Él es imitador de Cristo. Pablo nos dice, miren, yo soy la valla. Tienen que ser como yo. No, tienen que ser como yo porque yo busco ser como Dios, como Jesús, perdón. Entonces ya por lo menos tenemos una valla un poquito más bajo, ¿verdad? Entonces podemos imitar a un humano que busca ser como un Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ser imitadores, buscando las cosas que están en el cielo, buscando lo celestial y no buscando, como dice acá, lo terrenal. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Somos llamados a ser como nuestro Señor Jesús. Buscar hacer primero la voluntad de Dios. Hermanos, les digo, esta semana, en medio de enfermedades, todo el mundo está cayendo enfermo. Todos enfermos, gripe por aquí, gripe por allá, con trabajo, con mudanza, con un montón de cosas. Podría usar cualquier pretexto para no dedicarme a estudiar y reflexionar la palabra. Cuando decía, voy a hacer la prédica, me iba a sentar para hacer la prédica y de repente se me venía a la cabeza que tengo que hacer algo. Ay, no. Tengo que sacar la basura. No, tengo que preparar las cajas para la mudanza. Uy, tengo que bajar lo del ático. Tengo que llevar el carro a este lugar. Y se me vienen un montón de cosas. ¿Qué cosas? Terrenales. Todas las cosas que no le dan prioridad al Señor. Y es así, hermanos. Muchas veces buscamos primero hacer lo humano, lo terrenal, que lo celestial. Yo recuerdo una vez, mi hermana tuvo un accidente muy serio de automóvil. Ella no iba manejando, iba de pasajero y los chocaron. Y en ese día creo que era las 2 de la madrugada, una cosa así. Y llamó la policía a casa, que había habido un accidente y que Cristina estaba involucrada y que teníamos que ir a tal clínica. Todos vestiéndonos, cambiándonos rápido para ir. Y mi papá lo primero que dijo fue, bueno, vamos a sentarnos a orar. Y yo estaba como que, ¿qué? Vamos, ya tenemos que irnos. No, vamos a sentarnos a orar. ¿Qué más podemos hacer? Ya está en el hospital, ya está ahí. Que lleguemos antes o que lleguemos después. No, pero el Señor tiene el control. Y eso, hermanos, es a lo que yo trato también de aspirar. Que cuando yo busco hacer algo, al primero que busco es al Señor. Y aun cuando no busco hacer nada, también lo que busco es al Señor. Si mi prioridad es Dios, entonces lleno mi vida y empieza a haber abundancia del Señor en mi vida, y eso es lo que yo voy a reflejar. Pero si en mi vida todo lo primero es lo terrenal, no funciona. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Busca primero el reino de Dios y su justicia, dice la palabra de Dios. Pero no se nos queda grabado. Seguimos insistiendo
en que nosotros tenemos que movernos y hacer. No digo que no hagamos nada, pero primero busquemos al Señor. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando dejamos que lo terrenal dirija nuestro camino, sea nuestros pasos, empiezan a haber conflictos también. Empiezan a haber conflictos porque no tienes paz. La palabra de Dios dice en Salmo 133, versículo del 1 al 3. Salmo 133, versículos del 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y una vida eterna. Cuando nosotros buscamos hacer la justicia de Dios, cuando nosotros buscamos ser guiados por el Señor, hay paz y armonía entre nosotros. Pero cuando no hacemos eso, cuando seguimos buscando las cosas terrenales, es cuando vamos cediendo terreno. Y vamos perdiendo el objetivo. Y estamos centrándonos en cosas que no son realmente importantes. Y nos vamos deslizando, como dice la palabra de Dios. Hebreos 2:1. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Con diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hemos oído que amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Pero si no lo estamos haciendo, estamos deslizándonos. Hemos oído que debemos ser imitadores de Cristo, pero si no lo estamos haciendo, estamos deslizándonos. Hemos oído tantas cosas de la palabra de Dios, pero no las aplicamos. Entonces, hermanos, nos estamos deslizando. Y qué mejor ejemplo que ahora con la nieve, ¿verdad? ¿Cuántos ya se han caído con la nieve? Espero que nadie todavía. La hermana Rosita un año se cayó, se rompió el brazo, ¿no? Y uno sabe que se va a caer, ¿no? O sea, cuando uno ya ve que no limpiaron y bajó la temperatura a -0, dices, puede ser que me deslice, ¿no? Uno ya sabe. Pero cuando uno empieza a bajar las escaleras y siente un pequeño resbalón, sabe. ¿Somos conscientes espiritualmente de que estamos deslizándonos? ¿Sacamos la nieve, limpiamos para no deslizarnos? Es importante, hermanos. La palabra de Dios lo menciona, que con diligencia atendamos a esas cosas. Y volviendo al tema de Joab, a Joab le pasó esto. Joab guardó en su corazón por años la venganza y lo consumió. Por eso es esto que estamos hablando, porque Joab lo guardó en su corazón. Vamos a leer 2 Samuel capítulo 3, versículos del 24 al 27, continuando con la historia de qué pasó con Abner y Joab. Seguro pensarán que Joab perdonó a Abner, pero no. 2 Samuel capítulo 3, versículos del 24 al 27. Entonces, como un pequeño resumen, Abner está con la concubina de Saúl, ¿no? Están juntos, se casan, y su hijo, su sobrino, el hijo de Saúl, le dice, oye, ¿tú por qué estás con la concubina de mi padre? ¿No? Le reclama. Y le dice, pero ¿por qué me reclamas, no? Yo te he hecho rey, yo he peleado por ti, esto, y me estás reclamando de por qué estoy con la concubina de tu padre muerto. Y se molestó Abner. Y se fue con David, ¿no? Y David lo recibe, y lo recibe bien,
y le da gracia y Abner empieza a moverse para ayudar a David en que tenga todo el reino. Y entonces se encuentran y después David deja ir a Abner, después de que tuvieron una conversación. Pero en el capítulo 3, versículo 24-27, Joab se entera de que había venido Abner a hablar con David y le reclama. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí, Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Qué curioso, ¿no? Qué curiosa la forma de hablar de Joab. ¿Nunca les ha pasado que han encontrado personas así que les dicen: pero tú sabes que ella es así? Pero tú sabes que él es así. Te ponen palabras en tu boca. Te hacen creer lo que ellos creen. Te quieren hacer creer lo que ellos creen. Y eso era lo que tenía Joab, porque Joab estaba envenenado de la venganza. Y le dice al mismo rey David: tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte. Y saliendo Joab, dice el siguiente, seguimos avanzando, y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Entonces, primero trata de engañar a David diciendo: tú sabes cómo es él es así, él es asá, le miente sobre Abner, y ahora encima trabaja a espaldas de David y hace llamar a Abner. No estamos hablando de cualquier persona, es David, el rey de Judá, futuro rey de todo Israel. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte, en medio de la puerta, para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Imagínense, hasta de la quinta costilla se acordaba. Aquí mató a mi hermano, aquí mismo lo voy a matar, en esta misma costilla. Tantos años viviendo con el pensamiento, tramando: lo voy a matar. No me importa lo que voy a hacer, pero lo voy a matar, me voy a vengar. Y cuando tuvo la oportunidad lo hizo. Y saben, no le importó nada. En su mente había una idea formada por el odio y la venganza. Le dice a David mentiras sobre Abner y luego a sus espaldas lo asesina. Y ahora recordemos las palabras de Abner, que les dije que era una de las partes principales del mensaje. Volvamos al capítulo 2, versículo 26 de 2 de Samuel. Capítulo 2, versículo 26. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Es lo que yo siempre repito. En la Biblia podemos ver el desenlace en un pasar de hoja. Probablemente Joab se había olvidado de las palabras de Abner, pero Abner recibió estas palabras y las dijo, y eran como una profecía. Era tremendo lo que le estaba declarando, porque eso es lo que va a acontecer ahora con Joab. ¿Cuánto dolor trajo la muerte de Abner? Él era un general muy respetado por todo el pueblo, y sobre todo por David. Entonces dijo David a Joab, vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 3, 31. 2 de Samuel, capítulo 3, 31 al 35. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro, y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él.
Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Miren el impacto de lo que hizo Joab. David no era un llorón, ¿eh? Para que haya llorado David, era porque le dolió. David conocía, obviamente a Abner lo conocía desde antes, él era el general de Saúl y le tenía un respeto. Y es terrible porque era una buena persona y murió como un villano, asesinado a sangre fría, por alguien que no pudo superarlo, por alguien que no pudo dejar las cosas en las manos de Dios y dejar la justicia en manos de Dios. Y como decía Abner, el final trae amargura. El ir en pos de venganza y el odio no solo cae sobre nosotros, sino también cae sobre nuestras familias. Un poco más arriba, en el versículo 29 del capítulo 3, dice, David le da estas palabras a Joab. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. ¡Qué horror! Ni siquiera fue que solamente lo que hizo Joab ya le cayó a él, ¿no? Ahora todos los que vengan detrás de él, siempre habrá un leproso, siempre habrá alguien con flujo, siempre habrá alguien con hambre, siempre habrá alguien que muera por la espada. Porque este hombre no pudo dejar su odio, no pudo dejar su venganza. Su vida estaba abundante de esto. Para terminar, hago una pregunta, ¿no? ¿A qué general preferiríamos seguir? ¿A Abner o a Joab? ¿Prefieres seguir un general que tiene temor de Dios, que tiene temor de las otras personas y le dicen, no, no te puedo matar porque tu hermano, ¿cómo lo voy a mirar? Alguien que cuando entraba a un lugar lo respetaban, lo amaban, que cuando va en su féretro muerto, hasta un rey llora por él. ¿Con cuál nos identificamos más? ¿Estamos siendo más como Joab o más como Abner? ¿En nuestro corazón abunda la palabra de Dios? ¿O estamos moviéndonos en base a nuestros deseos terrenales que nos llenan de odio y amargura? ¿Vivo con algún rencor? ¿Con algo pendiente que espero cobrarme algún día? Es difícil, hermanos. No es algo que podamos decir, pasar la página y ya lo olvidé. Es un proceso. Pero Dios es todopoderoso y Dios puede transformar los corazones. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Dios quiere darnos una vida abundante, una vida libre de estas ataduras. Cristo murió en la cruz para que tengamos esta libertad del odio, de la amargura, del pecado. La siguiente prédica de esta a la siguiente, vamos a hablar sobre Simei, el hijo de Gera, y lo que David le dice a Salomón antes de morir. Y eso es muy interesante, porque las últimas palabras de David a su hijo Salomón tienen que ver con Joab y tienen que ver con este hombre Simei, que vamos a hablar la próxima semana. ¿Sí? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque tú hablas a nuestros corazones. Tú quieres liberarnos, Señor, de todo enojo, de toda venganza, de toda amargura. Y tú quieres llenarnos de tu amor. De ese amor, Padre, que sobrepasa todo entendimiento. De ese amor que fue capaz de enviarnos a tu propio Hijo a morir por nosotros, Señor. Anhelamos eso en nuestras vidas. Ayúdanos a seguir tu palabra, a seguirte a ti por encima de cualquier circunstancia, de cualquier prioridad, Señor, que tú seas el número uno, Señor. Te rogamos nos ayudes en eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.